Sí, muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, amigos y amigas. En la noche de hoy, valga la redundancia, vamos a estar teniendo un conversatorio más. En verdad que este tipo de reuniones son necesarias, este tipo de conversatorios, de conversaciones, acercamientos a la Biblia, respecto a diversas opiniones son necesarias que se den dentro del pueblo de Dios, ya que, bueno, nosotros sabemos que no somos un pueblo monolítico, como yo le decía a Adrián hace un rato. Dentro del ámbito cristiano hay tantas facciones hoy en día, y siempre es bueno a nombre del cristianismo y también a favor de la unidad que se pueda de alguna u otra manera lograr, que estos temas pues se estén siempre ventilando, discutiendo, hablando en buen término, en buen tono, no de manera agresiva ni nada por el estilo, sino con el tono amistoso con el que hemos iniciado desde la semana pasada esta conversación. Bien, en la noche de hoy, o en esta noche más bien, yo a veces no sé si decir en el día de hoy o la tarde de hoy o la noche de hoy está bien dicho. Pero bueno, en esta noche el tema a conversar de manera amplia va a ser señales que preceden a la redención. Señales que preceden a la redención. Y vamos a estar pues teniendo como texto base Lucas capítulo 21, versículos del 25 al 33. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 33, que quiero pues compartir en pantalla en este momento y que todos podamos estar en conjunto leyendo. Dice así el texto de Lucas. Estoy usando, hermanos, esta plataforma muy buena que se llama Bible Gateway, ¿verdad? Y voy a leer, según la versión Reina Valera contemporánea, este texto que nos ha sugerido el hermano Rubén Iglesias para conversar en la noche de hoy. Y dice así: la venida del Hijo del Hombre. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán, perdón. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención estará cerca. También les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, podrán saber que ya se acerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien. Voy a estar, hermanos, en este momento teniendo una oración para pedirle pues al Señor que podamos estar conversando todos juntos, felices y contentos, sin ningún tipo de
animadversión el uno contra el otro. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos las gracias nuevamente en esta noche. Tú has permitido que hasta la fecha, hasta esta hora, todos los que participamos de la reunión de conversatorio el jueves pasado, también estemos con vida hoy. Señor, tú nos has preservado la vida para este momento y en esta noche. Te pedimos, Señor, que cada una de las opiniones, de las escuelas interpretativas, de las objeciones y aún de las defensas que podamos dar en cuanto a nuestros puntos de vista en este tema, Señor, sea de una manera respetuosa, sabiendo que todos somos creyentes en Cristo, que somos hermanos, porque hemos sido todos lavados, redimidos y justificados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que de estas ya 2 conversaciones podamos nosotros construir no solamente una amistad, una relación, sino también, Señor, un movimiento de estudiantes serios de la Biblia con el deseo de que sea precisamente la palabra de Dios la que sea enseñada, predicada y propagada en medio de nuestros pueblos. Padre, toma control de todas estas cosas. Sabemos que al fin de esta jornada, Señor, de esta conversación, tú vas a ser glorificado, vas a seguir siendo el Rey, el Señor. Y nosotros, oh Padre, aceptamos eso. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, reitero el saludo de buenas noches, tanto para Adrián, para Rubén y para el hermano Reinaldo, que está espectador. Hermano, si usted también quiere participar y poner su punto, hágalo. No se quede solamente detrás de las cámaras. Ahí puede aportar también. Bien, el tema que nosotros vamos a estar compartiendo, conversando en esta noche fue traído por sugerencia del hermano Rubén Iglesias, y yo le voy a pedir entonces al hermano Rubén Iglesias que nos dé precisamente un panorama del punto que vamos a tratar en esta noche, y no solamente eso, sino que también de manera inmediata él pueda compartirnos entonces su cosmovisión respecto al pasaje leído y al tema que en él encierra. Buenas noches, hermanos, a todos los que me escuchan y a aquellos que van a escuchar después el video retransmitido. Este tema es muy importante y a la vez hay que ir suave, porque en este tipo de temas estamos obligados a demostrar cuál método estás utilizando para presentar y a dónde quieres llegar. Por lo menos primero yo empiezo con decirle que este enfoque que yo le voy a dar a este pasaje, primero que estoy utilizando el método inductivo de interpretación. No es lo que yo pienso, sino lo que ahí dice. Vamos a partir de ese principio. Segundo, señalo algunos pasajes y voy a utilizar para presentarles algunas bibliografías de referencia que me ayudan a la inducción, que es la concordancia de Strong, la cual yo utilizo para buscar la cita que estamos leyendo, la cual me da la referencia y me permite consultar el diccionario expositivo de Vines, donde yo puedo buscar las palabras clave. Por lo menos yo escogí 2 palabras clave porque en el contexto del pasaje hay palabras que en un momento determinado usted siempre ha pensado que ellas se refieren a una cosa, pero en lo literal se refieren a otra cosa. Y como ya yo les dije que yo estoy utilizando el método inductivo, no el deductivo,
sino lo que ahí dice y no lo que yo pienso, entonces yo les estoy presentando cuál es mi metodología en este momento, ahora mismo. Mi metodología es presentar un bosquejo, mi metodología es respaldarme en libros que son reconocidos de investigación, diccionarios, los cuales me pueden acercar. La verdad, para mí, es absoluta, no es relativa, ¿ya? Pero como es un estudio, un ensayo, un coloquio que vamos a tener nosotros aquí, estamos expuestos al error o a la corrección que un hermano u otro le pueda corregir, ¿no? Y eso estamos abiertos a eso. Así que yo escogí el pasaje de Lucas 21, 25 al 28, porque es un pasaje que está fuera del contexto de lo que los discípulos, no apóstoles, todavía ellos no son apóstoles, aparte que la palabra apóstol es mensajero. El texto pareciera que está fuera de contexto porque Jesús le preguntan con relación al templo, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas y qué señales hay de tu venida? Hay dos preguntas ahí. Pero la que provocó esto fue la destrucción del templo, de lo que él decía de que no quedaría piedra sobre piedra, que lo vemos citado en los 4 evangelios. Pero entonces yo escojo el libro de Lucas, porque Lucas se acerca más a ese mundo gentil al cual coyunturalmente es el que está enseñando hoy en día la palabra, no el mundo judío, ¿verdad? Entonces, este mensaje que fue escrito para los judíos en la coyuntura judía, nosotros los gentiles lo estamos utilizando para enseñar. Entonces yo no puedo utilizar el pasaje completo. Yo tengo que hacer referencia a lo que él estaba hablando con ellos y sacar este pasaje no fuera de su contexto, sino explicando que ellos estaban preguntando una cosa y Jesús les dijo lo que ellos estaban esperando, pero también en este pasaje no hay un marco de hechos que ocurrieron y que ellos vieron como el cumplimiento de esa profecía que él estaba dando. Entonces usted me dirá, hermano, pero usted es premilenialista. Bueno, esto es uno de los pasajes que el premilenialismo podría utilizar como base para las doctrinas que hoy tenemos en día sobre lo que Pablo habló sobre la forma en que la segunda venida de Cristo se iba a dar. Entonces, hay tres versículos que vemos uno en Mateo 24, 36, que es muy conocido. El día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Hay otro pasaje que dice, mirad la higuera y a todos los árboles cuando ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Eso usted lo va a encontrar en el 21 de Lucas, 21, 29 de Lucas. Y el tercer pasaje es, pero aún no es el fin. Estos tres pasajes parecieran una contradicción, ¿no? Porque por un lado, en Mateo te están diciendo, nadie sabe, pero por el otro lado te dice, cuando mires la higuera, prepárate porque viene. Entonces, o sabemos o no sabemos. Y el tercero dice, pero aún no es el fin. Cuando usted escucha a predicadores premilenialistas como David Jeremiah, que todo el mundo conoce, él hace un estudio sobre el fin de los tiempos y él no lo circunscribe a la destrucción del templo. Él utiliza esos pasajes para hablar a lo largo de los 2000 años de la historia de la iglesia. Si yo marco esto dentro de los 2000 años de la iglesia existente, entonces el pasaje de Lucas 21 entra perfectamente como un evento no dicho para los judíos, sino dicho para la iglesia en el futuro. Los judíos no podrían haber entendido ese pasaje porque ellos no le preguntaron de la iglesia, ni siquiera sabían de la iglesia. Y nunca hubo un evento celestial que ocurrió en el año 70, ni ha ocurrido hasta el día de hoy. Así que ese pasaje estaría fuera de contexto. Pero no es así. Está para el contexto nuestro. Señales celestiales como
las estrellas, las potencias del cielo. Eso ha ocurrido en la historia jamás. Usted puede plantear que en 1348 tuvimos peste negra y a la par el mundo tenía guerra por todos lados, como mongoles y el desmoronamiento del feudalismo que estaba ocurriendo durante todo ese periodo. Ya habíamos pasado el periodo de la esclavitud y estábamos en el feudalismo que se estaba desmoronando y estábamos a punto de entrar a los tiempos más contemporáneos. Entonces, a las monarquías, mejor dicho, a las monarquías. Entonces, vemos que este pasaje nos muestra primero unas señales que no están ni han ocurrido, como el de las señales de los cielos. Ya dentro de ese marco, eso me obliga a observar ciertas cosas que están ocurriendo en el mundo. Uno, las señales para que estos eventos nos llamen la atención tienen que ser globales. Dos, tienen que ser precisas con relación al concepto. Señales del cielo que hoy podemos ver. Vemos ovni por todos lados. Observamos señales en el cielo de ciudades por todos lados. No estoy diciendo que esto no es parte de lo que el Señor mandaba, diciendo que vendría algún espíritu engañoso para que no creyeran a la verdad. Y hoy en día hasta la tecnología se está conspirando para que el estudio de la Biblia, como lo que estamos llevando nosotros en estos momentos, metodológico, explicativo, exegético, se dé. Eso no se está dando. Lo que estamos viviendo en este momento es un cristianismo, un neocristianismo. Inclusive en los Estados Unidos hoy se está hablando de un post-cristianismo. El concepto del post-cristianismo. O sea que le queda a América Latina, al último bastión del cristianismo, enfrentar teológicamente los eventos que están ocurriendo. El segundo punto que yo resalto es el concepto de redención. Tanto Vine como Strong le dan a este concepto de rescate. Pero si usted utiliza este concepto de redención en Mateo 21, 25, usted no puede estar hablando ahí de la salvación. Usted no puede estar hablando ahí del sacrificio que Jesús iba a dar en la cruz. Porque ellos no le estaban preguntando eso. Así que el concepto de redención en ese pasaje era referente a un rescate físico. Y algunas personas yo veo que predican en los púlpitos, dicen, plantean esto, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa palabra soso en el griego tiene que ver con salvar del peligro, no salvar de la salvación. Y eso usted lo va a encontrar en Mateo 24:13. Los judíos no están esperando el rapto. No saben de eso. No lo puedes ubicar ese pasaje para explicar una posición premilenial porque ellos no saben del rapto. No tienen idea de eso. No tienen idea menos de la iglesia, que es un evento más cercano. Para ellos es un misterio. Así que no puedo ubicar este pasaje en una predicación para predicárselo a la iglesia y decir que yo estoy dentro del contexto, utilizar un versículo, un concepto que tiene que ver con con salvar del peligro y no de salvar de la salvación eterna a la que nosotros a veces utilizamos y mezclamos los conceptos en el griego y lo utilizamos en el español como si fuera la misma cosa. Los judíos se iban a salvar de los eventos que iban a ocurrir en el año 70 después de Cristo. Pero cuando usted llega al 21, 25 al 28, ya usted dice, oye, ¿qué hace ese pasaje ahí? Lo añadieron después. ¿Será que lo metieron después? Porque esos eventos nunca han ocurrido en la historia del mundo. Esos eventos se parecen más a los que usted encuentra en Apocalipsis. Así que dentro de ese pasaje vemos algo más oculto, que es las señales que hoy en día podemos deducir. Miren, yo no me río cuando ponen cosas de los reptilianos, de los Illuminati, cuando ponen cosas de los ovnis. Yo
yo los utilizo como un instrumento de análisis, de construcción engañosa, para que si la teoría del premilenialismo es la verdad y es la que se va a cumplir, entonces encaje con los eventos del rapto. Los ovnis se lo llevan, inmediatamente decimos que tenemos una guerra, formamos el ejército de los 200.000 y cuando venga el Señor, entonces nos vamos a la guerra contra él. ¿Escucharon lo que yo le dije? Una teoría premilenialista. Yo no me voy de cabeza con ninguna posición ni a, ni medio, ni post-tribulacionalista. Para mí son teorías. Y no lo hago como parte de las doctrinas básicas de la Biblia que tienen que ver con la salvación, soberanía, gracia, elección, predestinación. Eso no tiene nada que ver. Y mientras que esas teorías sean para mí teorías dentro del marco teórico, yo puedo especular lo que a mí me da la gana. Eso no me quita ser más o menos cristiano. Yo tendría un problema si yo me meto con los puntos básicos de la doctrina, que son la salvación, la gracia, la soberanía de Dios y esos conceptos a los cuales no hay discusión. Pero cuando ya vamos dentro del marco de los eventos de los últimos días, usted como teórico o estudiante de teología, usted puede plantear que algunos eventos tienen relación a tal posición doctrinal, digo, teórica, por lo menos del premilenialismo, que es lo que más conocemos. Algunos hermanos se rasgan los vestidos nada más cuando tú le dices premilenialismo y dicen, no, que yo soy amilenialista, que mi posición es... No, señor, es una teoría. Y eso no le va a quitar a usted la salvación o se la va a dar. Falso. El otro punto es que el concepto de redención no lo puedo utilizar en este pasaje ni en los demás, porque es un concepto que tiene que ver con el asunto, como les dije anteriormente, con un escape, una huida. El Señor le dice, huyan a los montes, pero no los está diciendo que es que ese evento tiene que ver precisa y directamente con la salvación y el sacrificio que Jesús va a hacer años después en la cruz del Calvario. Es más, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario para ellos fue una sorpresa, realmente. No la esperaban, como judíos no la esperaban. Ese evento no lo esperaban, lo sorprendió. Así que no, yo para mi concepto, yo no utilizo ese concepto de redención ni de salvación para referirme precisamente a eso, sino para referirme a los eventos que van a ocurrir o que le ocurrieron a ellos hasta el año 70. Y cito entonces yo Lucas 21-25, donde yo tengo más espacio para teorizar sobre el tema de los últimos. Así que esa sería parte de lo que yo planteo y cómo lo planteo, y llego a las conclusiones finales, que ya ahí sería el final de mi bosquejo, que para este tipo de cosas la posición premilenial tiene más elementos para discusión con relación a los eventos de los últimos tiempos, porque ellos ubican en un largo periodo los últimos días del Señor. Y yo no estoy convencido de que esa 70ª semana de Daniel, la que no se ha vencido, la que no se ha cumplido, sean 7 años literalmente, ¿no? Es un periodo que, como David Jeremiah plantea en sus estudios, es un periodo largo que se ha repetido por varias ocasiones eventos parecidos, pero el del 21, Lucas 21, no podemos decir que eso se ha cumplido. Hasta ahí viene mi participación por ahora. Muy bien, excelente, hermano Rubén.
Voy a darle paso entonces al hermano Adrián Rodríguez, pero antes, bueno, nada más como asunto de, para que tengamos lo que es conceptos de terminología. El término rapto, que obviamente es el que se usa en, creo que la mayoría, con un amplio porcentaje en la mayoría de la cristiandad actual. O sea, es un término que viene precisamente de la escuela de Darby, ¿no? O sea, y eso honestamente tenemos que ser honestos ahí. El término que debiese traducirse de manera correcta es arrebatamiento, más bien, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el hermano Adrián Rodríguez. Dios le bendiga, estimados hermanos. Ok, este punto es muy interesante. Bueno, yo no soy dispensacionalista, pero concuerdo en algunas cosas que mencionó el hermano Rubén. Sí había escuchado sobre el método inductivo. Ok, hay una página web donde se explica el método inductivo, libro por libro de la Biblia, y dice que el primer paso es la observación, luego la interpretación. Pero bueno, creo que es muy importante, ayuda mucho, porque una de las cosas que nos enseñan es que la Biblia, si nosotros queremos encontrar una explicación a la Biblia, la podemos encontrar en la misma Biblia. ¿Ok? Ya antes de entrar de lleno a esto, una de las razones por la cual en la parte dispensacionalista dejé de serlo era porque yo sentía que había un forzamiento de la interpretación de los textos. ¿Por qué lo sentía? Porque yo veía que leíamos pasajes como Mateo o como este de Lucas, que en ningún lado habla del arrebatamiento, pero lo metían y decían, no, es que hay una pausa. O leían de Daniel y que no, que la profecía no se cumplió. Entonces, cuando yo busco en el diccionario de la lengua española, esa palabra incumplir, eso implica, voy a leerlo directamente, profecía incumplida. Es un adjetivo, significa que no cumple con sus obligaciones o con lo que promete. Eso es antagónico. O sea, yo como cristiano considero a Dios un Dios que no miente, un Dios infalible. Desde el momento que yo utilizo ese tipo de interpretación, estoy negando los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel profetizó algo, pero yo en mi escuela de interpretación digo que Dios incumplió ciertas profecías, hizo una pausa, hizo un plan B, hizo un plan B, y ¿dónde quedó el atributo de el Dios que no cambia? Que habla Santiago, o que habla el salmista, que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se equivoque. ¿Por qué Dios tiene que hacer un plan B? ¿Cómo Dios va a tener profecías incumplidas? ¿Y qué es lo que me gusta de la interpretación amileniarista? Es que yo veo en cada profecía el cumplimiento. Y hay que distinguir entre utilizar la palabra profecía incumplida y profecía por cumplirse. Ok, creo que en esa parte hay que corregir, no esa palabra incumplida. Desde el momento en que veo el significado, es herético. No puedo utilizar la palabra incumplida para referirme a Dios. O sea, que Dios no cumplió con algo que dijo que iba a hacer. Yo, por lo menos, debo entender que en algún momento Dios en su soberanía va a cumplir lo que dijo
específicamente si hablamos, por ejemplo, del tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que se va a cumplir. Pero la palabra incumplida en este contexto no se debe usar. Bueno, y estoy de acuerdo en la parte de que en Lucas capítulo 21 hasta el versículo 24 no está hablando de los sucesos que se van a dar antes de la venida de Cristo. Y el punto que resalto aquí es que no puedo utilizando reglas de hermenéutica o método inductivo, nada para hacer referencia al arrebatamiento. No porque sea mileniarista, sino porque aquí no lo dice por ninguna parte y vamos a leerlo. Arrebatamiento, y miren cómo lo explico en el contexto que hasta ahora yo considero el más famoso y difundido entre los dispensacionalistas, que es, o premileniarista, que es el arrebatamiento super secreto, o secreto, no super secreto, el arrebatamiento secreto, donde dicen que los aviones van a quedar sin conductor, el hijo va a decir dónde está la mamá, y por allí hay una canción de Marín. Pero, ¿qué es lo que yo veo aquí en Lucas 22? Utilizo el método, primer paso del método inductivo, lo acabé de leer, la observación, y leo aquí, y dice, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra se angustiarán los pueblos, asustados por el ruido del mar y de las olas. Los hombres morirán de espanto con solo pensar en lo que le espera al mundo, porque las fuerzas del universo serán conmovidas. En ese preciso momento verán al Hijo del Hombre viniendo en medio de la nube, y su venida será con poder e infinita gloria. Este pedacito, no sé, hasta donde recuerdo, tengo recuerdos de cómo escuché distintos tipos de interpretación respecto a este pasaje, y algunos dicen que no, es que este pasaje omitió el arrebatamiento. El arrebatamiento está en otro lado. Y aparte de eso, que es secreto. Según, no sé de dónde salió la interpretación, pero fíjese que cuando yo leo el versículo 25, empieza con la palabra entonces. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué utilizo la palabra entonces? Tengo mucho cuidado con utilizar la concordancia Strong, Vine, aunque es muy bueno utilizar Vine si voy a usar Strong, porque los expertos en griego explican un error muy común. Los expertos en lenguas bíblicas explican un error muy común entre pastores. Y explicaba, por ejemplo, el doctor Richard Pratt, doctor en teología, experto en idioma bíblico, que no hay mejor intérprete del griego y del hebreo que el propio traductor. Y él dice, difícilmente usted va a encontrar a un pastor o a alguien, un predicador promedio, que interprete un texto bíblico mejor que el propio traductor. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo utilizo el Strong para sacar una interpretación de un texto bíblico? Bueno, lo que ocurre es algo parecido como que si yo hablo inglés y voy a traducir al inglés la expresión en español buenos días. Y entonces yo le explico a la gente, a las personas de habla inglesa, no, los hispanos
utilizan la palabra buenos. Bueno significa que las personas que están oyendo el saludo son buenas. Así que los hispanos tienen la costumbre de llamarle buenos a toda la gente que saluda. Y ahí hizo su primer sermón con la palabra buenos. Y luego con la palabra días. Ahí hago otro sermón. Sí, porque los días son muy importantes. Bueno, algo parecido vemos con las personas que les gusta utilizar el strong. Y leo la palabra entonces, la busco en el strong y me olvido de todo el contexto y hago una interpretación del griego. Y hay que tomar en cuenta, hermanos, que aunque yo tenga un diccionario etimológico del griego o del hebreo, si yo desconozco el contexto, voy a hacer una eisegesis del texto. Voy a cometer un error garrafal y si me escucha un experto en griego, se va a dar cuenta, y ni siquiera un experto en griego, alguien que lea la Biblia en su contexto, se va a dar cuenta de que estoy asesinando el versículo. Entonces, se entiende que hasta el versículo, en el capítulo 21, hasta el versículo 24, no está hablando de los últimos días. Ahí, perfecto. Sin embargo, se entiende que del versículo 25 en adelante está hablando de lo que va a pasar antes de la venida de Cristo. No puedo obligar al texto a que diga nada del arrebatamiento. O sea, si voy a utilizar este texto, no puedo hablar jamás de una teoría que fue inventada hace, creo que menos de 100 años, el tema del arrebatamiento. ¿Y por qué hago énfasis en que fue inventada? He escuchado a doctores en teología de la interpretación dispensacionalista decir que la iglesia no tenía una teología sistemática y que eso fue desarrollado posteriormente, siglos después. Ok, si ese es el argumento, debemos comprender que la posición teológica amileniarista no fue hecha por neófitos, pero no pueden responder lo mismo los premileniaristas. ¿Quién era Nelson Derby? Un ingeniero, no tenía ninguna preparación teológica. Un neófito, que está prohibido en la Biblia que un neófito ejerza el obispado, vino, agarró una Biblia y escribió sus comentarios, y él de su mente metió que en medio del versículo 24 y 25 había un arrebatamiento, pero yo no lo veo. Estoy violando el versículo, lo estoy asesinando, estoy cometiendo, haciendo todo menos el método inductivo aquí, cuando yo trato de forzar este texto y decir que hay un arrebatamiento. Si vamos a hablar de arrebatamiento, yo creo que se necesitaría utilizar algún otro texto bíblico y por lo menos tratar de explicar por qué, cómo, dónde está el arrebatamiento. ¿Qué me queda claro? Que los sucesos que se dieron hasta el año 70 sí ocurrieron. Y el versículo 25 adelante no me habla de los años 70, sino lo que va a pasar antes de la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Voy a observar el versículo. ¿Qué es lo que dice el versículo? Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y por toda la tierra se angustiarán los pueblos, asustados por el ruido del mar y de las olas. Yo noto una diferencia aquí con respecto a todo lo que se habló en los versículos anteriores. Estamos hablando de unas señales sobre las cuales el ser humano no tiene poder. ¿Quién es el dueño del sol, la luna y las estrellas? Dios es el dueño. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Los hombres morirán de espanto con solo pensar en lo que le espera al mundo, porque las fuerzas del universo serán conmovidas.
¿Ok? Estamos hablando de que las fuerzas del universo serán conmovidas, pero no está hablando de ningún ser humano que esté haciendo esas cosas. ¿Y qué dice? En ese preciso momento verán, en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre viniendo en medio de la nube, y su venida será con poder e infinita gloria. Entonces, vemos que en este pasaje, esta venida del Señor será pública. La traducción del griego al cuna que tengo en mi casa, aquí mismo no la tengo, explica, creo que este mismo pasaje, pero en la traducción de Mateo, que habla como de un resplandor y un temblor, pero lo describe con más detalle. No será un acontecimiento secreto, será un acontecimiento tan grande, tan notable, que aquí explica que los hombres tendrán espanto. Morirán en esta traducción latinoamericana, se llama Biblia latinoamericana, utiliza la expresión los hombres morirán de espanto. ¿Ok? Y entiendo esto como un lenguaje figurado. Y dice aquí, y su venida será con poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros, otra palabra. Y fíjense que digo, utilizo la expresión traducción. Veo en la Biblia de las Américas, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. ¿Ok? En la Biblia latinoamericana utiliza la palabra liberación. Entendemos por el contexto que estas señales no son un juicio contra la iglesia del Señor. Y la liberación no va a ser como explica la teoría premileniarista. No sé si es a la que se adhiere hermano Rubén, pero sí era la que yo conocí cuando era pentecostal, que que en esta venida el Señor Jesucristo iba a liberar a la gente a los cristianos, malos cristianos que se iban a quedar en la gran tribulación. Esa era la interpretación en el tiempo que yo era pentecostal y de soteriología arminiana. La gente que sobrevivía, que se quedaron, como decía la canción de Marino, se oye un grito, un sollozo, y ahora qué, tengo que sobrevivir a que me corten la cabeza, a las torturas, a las 7 plagas, y si eso ocurre y Cristo viene, si es que logro sobrevivir, porque no se va a poder ni comprar ni nada, tengo que huir, esconderme en un monte o lo que sea, entonces Cristo va a venir y va a salvar al pueblo impío de Israel que nunca se ha arrepentido, que es la verdad, no se han arrepentido, y también a la iglesia, no, que no son, al parecer, de acuerdo a lo que recordaba de esa interpretación, los que se quedan en la gran tribulación no son la iglesia, sino los sobrevivientes. Pero fíjense cómo refuta este pasaje, esta interpretación de que no son la iglesia. Dice aquí, cuando se presenten los primeros signos, enderécense. ¿A quién le está diciendo estas palabras Jesús? ¿A impíos? ¿A mundanos? Se los está diciendo a sus discípulos, a pesar de que sus discípulos murieron antes de estos acontecimientos. Pero ¿por qué utiliza la palabra enderécense?
esta enseñanza Lucas nos las está pasando a nosotros, a la iglesia, al cuerpo del Señor. ¿Quiénes eran los que iban a leer y recibir esa enseñanza? La iglesia primitiva del primer siglo. Cuando alguien de la iglesia primitiva, escuchara la lectura de este pasaje, yo tenía que entender que este pasaje era para mí. ¿Ok? Estoy interpretando de acuerdo al contexto. Soy un cristiano del primer siglo y me están diciendo que va a haber unas señales que no van a pasar desapercibidas, no va a ser algo escondido, no. Dice cuando que se presenten los primeros signos, y creo que en otras versiones dice señales, enderécense, levanten sus cabezas, pero esas señales que son un anticristo que se va a levantar. En ninguna parte veo que ni siquiera puedo utilizar este texto para hablar de ningún anticristo. Estamos hablando de señales en la naturaleza, en la potencia de los cielos, en el mar y en la tierra, enviadas por Dios, sobre las cuales Dios tiene el control y el poder, okay, que anuncian la venida de Cristo. Y dice aquí que en ese preciso momento que ocurran estos signos, verán al Hijo del Hombre en las nubes. No va a ser algo desapercibido. La gente va a estar especulando que fueron ovnis. ¿Por qué? Porque dice que todo ojo le verá, refiriéndose a ese pasaje, otro texto. Entonces, será visible, dice aquí, habrá llegado el día de su liberación. Enderécense, se lo está diciendo a ellos, quienes los están recibiendo, los discípulos, y dice, enderécense y habrá llegado el día de su liberación. Jesús les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ustedes ven los primeros brotes, saben que está cerca del verano. Así también, cuando vean las señales, esas que acabo de leer desde el versículo 25, dice, las señales que les dije, piensen que está cerca que el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Ok. Ahora, en cuanto a esto, no niego que sí tengo dificultad en el versículo 32, donde dice esta generación. Digo que no pasará esta generación sin que sucedan estas cosas. Ok. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, creo que era hasta el 33, hermanos, ¿verdad? En cuanto a esto, sí reconozco, como mencionaba el hermano, ya para cerrar, que respecto, tomando en cuenta algunas teorías que hay en cuanto a la venida del Señor, explicaciones que se dan, por ejemplo, del anticristo, principalmente ese punto del anticristo, no tengo una posición específica y como han mencionado algunos hermanos, hasta que se den las señales, entonces entenderemos con claridad, sin ninguna duda, a qué se refiere algunos textos, ¿ok? Sin embargo, mientras no se hayan cumplido estas profecías, todavía quedará en discusión. Así que bueno, esto es mi posición pues respecto a este tema, hermano. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Verdad que, como dije en un inicio, tener este tipo de conversaciones y tenerlo de manera regular hace que nosotros nos ejercitemos cada vez más en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Porque
sea, no es lo mismo que estemos hablando con personas que se manejen en el mismo medio intelectual o que se manejen en el mismo medio religioso que nosotros, a conversar con personas que piensen de manera diferente. Sí, diga, hermano Rubén. Perdón. Disculpe que aquí tuve que se me cayó. Sí, hay una cosa que es muy importante, que la bibliografía que hoy en día tenemos es la que tenemos, ¿no? No es la que, y es difícil no caer en supuestos y alegoría a la hora de un debate, ¿no? Y es bueno que uno, dentro de la discusión teológica, mantengamos muy al margen la palabra supuestos y, y yo creo, porque estarían fuera del marco literal, porque la mayoría de los teólogos, ya sea amilenialistas o premilenialistas, utilizan más el método literal, porque encaja más con el método inductivo, la exégesis, todo eso, para poder darle una interpretación. Y si usted le mete el elemento cronológico, entonces se acerca un poquito más a la verdad. Por eso que yo pienso que los premilenialistas, por su metodología, usted ve que todas las posiciones hablan mal de los premilenialistas, pero los demás no tienen argumentos de su propia posición. Es lo que yo observo. No estoy diciendo que yo soy premilenialista, sino es que solamente encuentro método al que yo estoy acostumbrado como sociólogo a utilizar métodos, a llegar a conclusiones, a equivocarme, a cambiarla, a modificarla. Pero es importante que para la próxima, si no hay tiempo, abordemos el tema del amilenialismo, que es el que menos se predica y el que menos se habla en las iglesias. La mayoría son premilenialistas. Deberíamos plantearla metodológicamente cómo funciona, sus argumentos, y tratar de hacer docencia sobre la posición amilenialista para poder que se conozca, porque tú hablas en el mundo cristiano del premilenialismo y se conoce, ya sea por la oposición o por a favor, pero no escuchas nada del milenialismo, y cuando tú escuchas, por lo menos a Grau, que plantea el tema, tú te encuentras como que hay poca información, ¿no? Hay poca información y como, hey, ustedes combaten tanto, pero no tienes argumento de lo tuyo. Entonces, necesitamos un poquito más de argumento amilenial para que se vea la diferencia teológica, ¿no? Y eso lo decía yo a unos pastores que me decían, ¿por qué hablas del premilenialismo? Pues porque tú no hablas del amilenialismo metodológicamente y no me enseñas nada, así que no conozco nada del amilenialismo si no lo busco en los libros que hablan. Entonces dice, bueno, sí es verdad, nada más nos hemos dedicado toda la vida diciendo que el premilenialismo es malo, pero no explicamos la de nosotros. Entonces, eso sería uno de los puntos. Y establecer bien si cuál método vas a utilizar, el de la alegoría o el método cronológico, pues, porque cuando tú te llevas ese pasaje a un método cronológico, entonces tú te encuentras que aquí hay un espacio que no encaja. Entonces, si utilizas el método inductivo, tienes que tener la historia y tienes que tener la cronología. Si no la utilizas, entonces el método inductivo no te va a funcionar. Las conclusiones deben ser equivocadas. Entonces, es asunto de cuál es el orden metodológico que vas a utilizar. Por eso que yo le digo a los estudiantes, hágame su bosquejo, porque en su bosquejo yo me voy a dar cuenta cuál es el método que vas a utilizar y a saber si las conclusiones pueden ser equivocadas. Entonces, yo digo, bueno, si utilizo el método inductivo, estoy obligado a utilizar el historicismo y la cronología. Si utilizo el método deductivo, que la mayoría de los pentecostales utilizan eso, entonces yo puedo utilizar todo lo que a mí me dé la gana, interpretación y este tipo de cosas, para yo llegar a conclusiones, a supuestos, más no a conclusiones reales. Son supuestos más lo que terminan diciendo los pentecostales, no supuestos. Entonces, yo
pienso que debemos de establecer bien cuál es el método que vamos a utilizar, escribirlo y presentarlo ordenadamente para la próxima reunión podamos entender la línea de la persona. Es muy importante entender la línea porque yo digo, si él es método inductivo, se va a enfatizar la historia, la cronología y se va a dar cuenta que el pasaje tiene algo que no encaja con la pregunta inicial del templo. Entonces, si lo quito de contexto, entonces hay que ver qué Biblia es la que nos ha llegado. No puedo estar quitando todos los pasajes de contexto. Hay algo que está pasando ahí. Y eso me obliga a buscar un poco más y ordenar los pasos de la investigación. Conmigo sería ordenar los pasos de la investigación, porque yo puedo disparar muchos supuestos y no ser entendido. Así que ese sería uno de las cosas que me gustaría ver para la próxima. El método y su posición, es la explicación de su posición, ya sea milenialista o premilenialista, porque esas son las que están rigiendo el discurso y la enseñanza teológica. Eso es lo que quería decir. Gracias. Aunque yo no estoy participando propiamente en el debate, en el conversatorio, más bien como moderador, sí quisiera compartir con ustedes algunas cosas, ya que estamos hablando de metodología inductiva. Yo quiero nada más compartirles, hermanos, yo aprendí el método inductivo hace muchos años y, o sea, harto conocido el método y lo he aplicado para estudio bíblico personal, porque precisamente el método inductivo es un método en donde se lleva al individuo a que de manera personal estudie la Biblia. Y una de las cosas que el instructor del método inductivo nos enseñaba es que el método inductivo precisamente lo lleva a uno a tener la paciencia de vida para estudiar un texto de la Biblia. Y él nos contaba, que él tenía un amigo que lo visitaba de manera regular a su casa, porque iba a preguntarle temas referentes a la Biblia. Precisamente esta persona que nos instruyó es pastor. Y una vez él estaba estudiando el Evangelio según San Mateo. Y le pregunta, ¿qué está estudiando? Le dijo, no, el Evangelio de Mateo. Pasaron 2 meses o 1 mes y tanto y volvió a visitarle y le encuentra también ocupado en un estudio bíblico y le dice, pastor, ¿y qué libro de la Biblia estás estudiando? Le dice, no, todavía estoy en Mateo. Volvió posteriormente y le hizo la misma pregunta y le dijo, Mateo. Ya la 4ª vez que llegó, lo ve estudiando la Biblia y le dice, me imagino que está estudiando Mateo. A lo que el pastor le dice, sí. Y estudiaré Mateo hasta que agote realmente toda la metodología inductiva. Eso para decirles, ¿no? El método inductivo es un método que no es que nos va a sacar de apuro. O sea, es un método que precisamente nos brinda una disciplina para estudiar la Biblia de manera cotidiana, regular y permanente. Lo otro que quisiera compartir, hermanos, es respecto a las escuelas escatológicas, y encontré esta página y sería bueno que de una u otra manera la estuviésemos revisando, en donde nos habla de manera resumida algunos rasgos de cada una de las escuelas. De hecho, en esta página solamente contemplan 4 escuelas, que son la premilenarista histórica, la premilenarista dispensacional, la amilenialista y la postmilenialista. Entonces voy a estar leyendo de manera breve aquí algunas cosas que dice: el premilenarismo histórico es una corriente teológica que sostiene que la venida de Cristo ocurrirá antes del milenio y lo describe como un reinado de 1000 años, un reinado debe ser, un reinado de 1000 años de Jesucristo sobre la tierra. Se lo denomina histórico a efectos de distinguirlo
del premilenarismo dispensacional y en razón de que su origen histórico se remontaría a los primeros siglos del cristianismo a través de los escritos de los padres de la iglesia. Y esto, hermanos, que le estoy mencionando aquí, es para mí importante. El hecho de que en el caso de la escuela premilenarista histórica, esta es una de las escuelas de interpretación más antiguas que hay. De hecho, como bien menciona, es una de las escuelas donde se acogieron muchos padres de la iglesia. Aquí hay otras cosas más que tienen que ver más con asuntos de quiénes la postularon, quiénes fueron los escritores más abundantes de ellos, que voy a pasar por ahí. A ver, ¿dónde está lo otro? Ajá. El premilenarismo dispensacional, y dice la definición, esta es la corriente teológica que, privilegiando el método histórico literal de interpretación de la Biblia, afirma que la segunda venida de Cristo ocurrirá en dos etapas: rapto secreto y revelación, y concibe el milenio como una restauración de las 12 tribus de Israel, la reedificación del templo de Jerusalén, la reanudación de los sacrificios del antiguo pacto y el gobierno mundial de Cristo desde Jerusalén por 1000 años. Esta concepción es parte de un todo, el cual comprende también que Dios se ha revelado en distintas dispensaciones o economías, que hay dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia, y según esta postura, Cristo vino a Israel a ofrecerle el reino en términos davídicos teocráticos, el cual, al ser rechazado por los judíos, quedó suspendido y en su lugar se fundó la iglesia. Bueno, no sé dónde estará esta parte, pero yo le puedo afirmar, hermanos, que en cuanto a lo que es la historia misma de esta es la escuela más reciente, la más nueva. Si la comparamos con el premilenarismo histórico, el premilenarismo es prácticamente desde los inicios de la iglesia, y este es una escuela novedosa, ¿no? De nueva data, de nueva factura. Y bueno, y sabemos pues que la mayor parte de la cristiandad actual se acoge a él. En tercer lugar tenemos el amilenarismo, que es la corriente teológica que, a partir de una interpretación simbólica de Apocalipsis, sostiene que el milenio no es un periodo definido que ocurrirá en el futuro, sino que es una expresión referida a la era iniciada con la obra de Cristo y que se extenderá hasta su segunda venida en gloria. El amilenarismo también dice que la segunda venida, la que en su opinión será un solo evento escatológico, dará lugar en forma inmediata al juicio final y al estado eterno. Esta postura teológica no ve base bíblica suficiente para esperar ni un milenio literal futuro, ni un mejoramiento moral del mundo o una conversión del mundo antes de la parusía o de la venida de Cristo, pues que nosotros sabemos que eso es lo que significa el término. Bien, el amilenarismo, hermanos, otra cosa que hay que enfatizar, el amilenarismo es la escuela de interpretación escatológica propia del catolicismo romano y de las iglesias protestantes, llámese iglesia luterana, iglesia reformada, calvinista, etcétera. Esta es la escuela de interpretación escatológica a la que se acogen ellos. Y por último, hermanos, tenemos el postmilenarismo, que se define del siguiente modo: es el punto de vista sobre las últimas cosas que sostiene que el reino de Dios está ahora siendo extendido en el mundo a través de la predicación del evangelio y la obra salvadora del Espíritu Santo en los corazones de los individuos,
afirma también que el mundo será cristianizado totalmente y que el retorno de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente llamado o denominado milenio. De ahí su nombre. Entonces, esto es, hermanos, respecto a las escuelas. Ahora bien, respecto al término, que es el término que ha entrado en discusión, es el término arrebatamiento, que se traduce en el Nuevo Testamento como harpazo. Voy a estar compartiendo en pantalla nuevamente, hermanos, porque quiero que vean esto. Aquí estoy utilizando la Biblia Eastword, la plataforma Eastword. Nada más estoy haciendo esto de manera docente, hermanos, no con intención de favorecer ninguno de los dos puntos. Por aquí tenemos la plataforma Eastword. Estoy en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, y estoy precisamente usando la numerología. Esta Biblia usa los números de Strong. Entonces, la palabra arrebatados, que es donde viene arrebatamiento, es precisamente la G726, que es la que tengo aquí subrayada, y que, ¿dónde es que está ahora? Ajá, a ver, ¿dónde? Aquí está, disculpe. Es la que entonces, como está en inglés, pasé a traducir al castellano para ver. El término de la Biblia, el término griego es harpazo. ¿Y qué significa? Bueno, el término significa literalmente agarrar. Y por lo tanto, el arrebatamiento, nosotros vamos a ser agarrados, y tiene aplicaciones como de atrapar, arrancar, tirar y tomar por la fuerza. Entonces, esto es para que sepamos que, bueno, independientemente cómo lo interpretemos, si es que es secreto o no, si es que es la segunda parte de la parucía o entra como dentro del todo de la parucía, este es el término del cual viene entonces lo que en la Biblia sale como arrebatamiento, y solamente a manera de docencia, decir que el término rapto precisamente se introduce en el devenir escatológico y teológico con la participación y la creación precisamente del dispensacionalismo a través de Darby y su posterior difusión con la Biblia escófila. Ahora, vuelvo y digo, no con esto estoy ni desfavoreciendo ni favoreciendo a ninguno u otro punto. Solamente lo estoy haciendo, bueno, a manera de docencia, para que sepamos que en todos estos coloquios que vamos a tener aquí posteriormente, debemos de una u otra manera aceptar que nosotros estamos acogidos a una escuela de interpretación teológica. En el ámbito escatológico, en el ámbito soterológico, es más, en el ámbito de la neumatología, hay unos que son continuistas, hay otros que son, ¿cómo que se llama? Cesacionistas, etcétera, ¿no? Y esto es lo bonito de todo esto, hermano. Lo hermoso es que podemos nosotros, tres adultos, personas ya con una profesión, con una formación y con amor hacia Dios, ¿verdad? Porque amamos al Señor y queremos servir y propagar la palabra de Dios. Lo bonito de todo esto es que podemos hablar con una tranquilidad y una paz, y posteriormente estrecharnos la mano, y si nos vemos en la calle, no correr a agarrar una piedra y tirarnos, sino correr a abrazarnos, porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Eso es importante. Y que estas conversaciones al final van a provocar o afirmación de nuestras creencias o revisión de las mismas. Entonces, hermanos, vamos pues a proseguir con esta conversación, ahora sí, de manera
en que podamos dar nuestras conclusiones, y entonces cedo la palabra aquí a mi estimado hermano Rubén. Tú eres Rubén Darío, ¿verdad? Rubén Darío Iglesias. Y Adrián, tú eres Así Adrián. mismo. Hay algo interesante que has dicho. Tú me Ajá. conociste pentecostal, ¿te acuerdas? Correctamente, yo no lo olvido. Pero tú no eres de esos que dicen que nací pentecostal y muero pentecostal, no, ¿verdad? Pero fíjate que cuando a mí me preguntan, y los amigos que yo tenía, ¿te acuerdas, no? Cuando a mí me preguntan cómo saltaste de ser pentecostal a ser calvinista y después tener una posición reformada. A mí me ayudó mucho el tema de lo que tú acabas de decir de la metodología, de que tú te pones a estudiar el pasaje poco a poco y te vas dando cuenta en el camino de tus propios errores, pues, errores históricos. Y cuando a mí me preguntan, ¿tú eres profesor de teología? No, yo estoy todavía estudiante de teología. Estamos aprendiendo porque hay cosas que están fuera del marco de las doctrinas básicas que yo estoy obligado a cumplir y que nadie pone en desacuerdo eso, pero cuando entramos a los temas teológicos, dentro de una iglesia me encontré que había una iglesia, mira, escucha esto, César. En Tocumen nos encontramos con una iglesia que en su manual de doctrina era reformada, porque la iglesia tiene como más de 100 años, pero en la práctica pentecostal, ¿dónde se perdió eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ellos te presentaban el manual, ese es el manual de la doctrina de la iglesia, no sé qué, pero en la práctica eran pentecostales. Entonces yo digo, no tenían metodología. Como no tenían pastores que los ordenaran teológicamente, en el camino se fueron imitando y perdiendo, o el sincretismo religioso que fue entrando a la iglesia de otras denominaciones, terminaron perder el rumbo teológico de las iglesias. Y eso sí es peligroso. Pero en el caso de Adrián y yo pasó diferente. Nos venimos de la iglesia de los arminianos y terminamos con posiciones que son más antiguas, porque la iglesia pentecostal no tiene ni 100 y pico de años, y que es producto de esa división de la iglesia anglicana, el pensamiento de dos anglicanos, Wycliffe y Wesley. De Amigos, hecho, pero... ¿Aló? de hecho, John Darby Ajá. venía precisamente de esos separatistas de la iglesia anglicana. Ajá. Correcto. Y hay una relación estrecha, mira, Rubén y Adrián, y ustedes me desmentirán si es que tienen alguna otra información, pero hay una relación estrecha entre el surgimiento en 1800 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, de el dispensacionalismo con John Darby y sus continuos viajes a Estados Unidos, porque donde más se le prestó atención fue en Estados Unidos, no en Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una estrecha relación entre el surgimiento del dispensacionalismo con, posteriormente, a inicio del siglo siguiente, el movimiento pentecostal que aparece en Topeka, Kansas, Quincay, Azusa, pero que ya Darby había en una de sus conferencias presenciado un carisma de una muchacha que empezó a profetizar y que le voló la mente a él con todas las teorías que posteriormente él postuló. Pero sigamos nosotros hablando del tema, que este tema Oye, está hay otra cosa que me gustó que planteó Adrián, que me ha traído problemas entre algunos hermanos de la centroamericana. Cuando yo les he dicho, cuando yo estaba con ellos, pues, que una vez yo me paré y les dije que desde el tiempo de la muerte de Cristo hasta el genocidio de Hitler, en teoría la mayoría de esos judíos deben estar en el infierno. casi,
casi me tiran afuera. La mayoría de los judíos. Sí, Sí, sí. porque entonces yo tuve la oportunidad de explicar rápidamente por qué yo pensaba eso. Entonces yo le dije que no habían dos formas de llegar al cielo, solamente era a través de Jesús. Y eso se predicó en la coyuntura en que ellos estaban creyendo en la llegada del Mesías y todo eso. Así que ellos no pueden entrar al cielo por ser judíos ni por ser niños. ¿Escuchaste? Ni por ser niño tú entras al cielo. Entonces, yo estoy a ese nivel de análisis con hermanos que tienen estos temas que no lo pueden hablar en las iglesias, ¿no? O como dice el Salmo, dice que el impío es impío desde el vientre de su madre. O sea, yo no puedo decir que ese niño que no ha nacido, que murió en el vientre de su madre, está en el cielo. Yo no puedo decir eso, porque ya hay un versículo que me dice que el impío es impío del vientre de su madre. Y yo, pasajes como el de Romano, que Dios endureció el corazón de Faraón. O sea, y temas como la soberanía, la predestinación o Efesios 1, que habla sobre el egoísmo de Dios, y le llamo yo ahí ese Efesios 1, ¿no? Una serie de cosas, todo es por mí. Y cosas Claro, que son temas delicados, pues la gente no le gusta escuchar, no está acostumbrada a escuchar que tú digas que los hermanos, los hijos de Dios judíos son otra cosa aparte y que nosotros somos otra cosa aparte y que ellos se salvan de todas maneras solamente por ser judíos. Nadie se salva por ser niño ni nadie se salva por ser judío. Se salva porque aceptaste a Cristo como Salvador. Y me dicen, pero ¿cómo tú planteas? Bueno, la Biblia es clara. Si es un tema teológico, tienes que aceptar. Porque no puedo llegar a otra conclusión, porque ese pasaje romano tendría que eliminarlo. Entonces dime cuál es la solución, pues. O el pasaje está equivocado. Usted mismo lo dice. Así que, bueno, hermano, este sería unas conclusiones ahí como un cóctel para un debate, ¿no? hermano Adrián, entonces le pasamos a usted la palabra. Y bueno, como se dice, una delicia compartir, hablar de estos temas, la venida de Cristo. En otro tiempo, cuando hablaban de la venida de Cristo, dicen, ¿cuántos le espera? Pero yo creía que la salvación se pierde. Así que yo decía amén, pero no sinceramente. Estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque yo decía, amén, quiero que venga, pero cuando yo esté 100% seguro de que me voy. Y tú estás seguro de que si Cristo viene, te va. Tenía que decir amén porque me estaban viendo. Porque me estaban viendo, tenía que decir amén. Pero ¿cómo iba a estar seguro? Si quizás cometí un pecado hoy y perdí mi salvación, la 1500, no sé cuántas veces que perdí mi salvación. Así que posiblemente me podía quedar si venía hoy mismo. Pero a conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si Él me amó, como decía el pastor Spurgeon, si Él me amó siendo yo pecador, no habiendo hecho ninguna obra de justicia, me amó y dio su vida por mí, hizo lo más grande por mí, siendo yo un pecador. ¿Cómo no me va a amar ahora que me ha salvado? ¿Cómo no me va a amar ahora que me ha rescatado? Entonces, cuando la Biblia habla de la fe, se refiere a esa fe en Cristo. Alguna gente hablan de la fe, pero no especifican de qué fe está hablando. Hablan de fe en que Dios te va a suplir un trabajo. Ten fe en Dios, en que vas a salir bien en el examen, que tienes que ser como Abraham, pero no. Aquí no está hablando de esos aspectos terrenales, carnales, no. Está hablando en un sentido espiritual y celestial. Y nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, en lo que no se ve, dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de fe, significa que yo he creído en Jesucristo.
que por su gracia soy salvo. Y si Cristo viene, Él me va a venir a buscar a mí, porque Él murió por mí, derramó su sangre y me rescató del pecado. Ahora me va a rescatar de este mundo caído, ¿ah? De esta condición. Mi cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Y ahí se utiliza la palabra redención en algunas versiones y otras creo que dice la palabra rescate, ¿no? Pero se entiende. Ya no vamos a estar sometidos a esa corrupción, a enfermedades. Ahora tengo que usar lentes. Cuando Cristo venga, olvídate, no va a haber lentes celestiales. ¿Ah? No, no, ya no más medicinas ni nada de eso. ¿Ah? Porque este cuerpo mortal y corruptible será vestido de inmortalidad. Así que es diferente, uno entendiendo la salvación, lo que Cristo ha hecho, uno espera con ansia la venida de Cristo. No es que yo tengo miedo a que Cristo venga. Esa canción de Marino entre los pentecostales es una canción de terror. Cristo vino y todo el mundo está pensando, ay, No, Cristo hermano, viene. es un himno, es un himno prácticamente. Yo tengo un vecino que la Sí. pone casi todos los días, que ya de hecho yo me la sabía, pero eso es un himno. Es un himno. Tuviste Sí, la gran... usted escuchó esa música de Chopin y que de funeral que él escribió antes de morir y que bueno, algo así, en algo así han convertido esa canción, una canción de funeral, y no debería ser así, porque yo leo en Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Yo no me imagino a la novia del Cordero esperando al novio, llorando, espantada. Ese novio, si una novia llora espantada, debe ser el novio más feo que hay. Pero no estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber cosa más hermosa para la iglesia que nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Y por eso es tan importante cómo entendemos la salvación, el evangelio. ¿Ah? Porque esperamos con ansia la venida de nuestro Señor. Así que bueno, eso era lo que podría mencionar. Una Oigan, pregunta hermano. que quiero que me Ajá, sí, respondan. diga, hermano. Sí, diga. Una pregunta que quiero que me respondan es a la redención a lo que nos estamos refiriendo con el pasaje de Lucas 21 es la redención soterológica o la redención cósmica de todo el universo, o a qué acepción de la redención se está refiriendo. Ahora, antes de que me respondan, quisiera darle oportunidad al hermano Reinaldo Gaskin, que me acaba de pedir que le diésemos oportunidad para una opinión de su parte. Hermano Gaskin, puede comentar. Sí, buenas noches, hermanos. Lo único que yo quería comentar es que años atrás, yo digo como 30 años atrás, yo conseguía los bosquejos de José Vernon Magui y yo lo leía, pero me llamó la atención cuando él llegó al final del capítulo 23 de Mateo. Y empezó el capítulo 24 y llegó el versículo 1 y se detuvo. Y como decirlo así, que el capítulo 24 tiene cosas un poco difíciles de explicar y se saltó el capítulo enterito de Mateo 24 y empezó el capítulo 25. Así que eso me abrió los ojos un poco acerca de el dispensacionalismo, que si eso era algo que yo debiera coger yo mismo o mirar un poco más profundamente lo que dice la Biblia y mirar por mí mismo lo que dice la palabra de Dios acerca del tema. Eso es todo. Gracias.
Disculpen, hermano, tenía el micrófono apagado. A mí me pasó lo mismo, hermano Reinaldo. Yo era consumidor. De hecho, miren, de una u otra manera yo recomiendo las notas y bosquejos a través de la Biblia. Pero yo le digo que llegó un momento en que cuando estábamos estudiando precisamente el Evangelio según San Mateo, en el mismo bosquejo ellos decían que, o sea, es que el capítulo completo no aparece. Cosa que yo nunca pude responder. Seguí escuchándolo, porque hermanos, como dice el dicho, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Entonces, en esa época, a través de la Biblia, eran los tuertos. Eran los tuertos. Y en verdad que era mucho mejor atender los estudios de a través de la Biblia, aunque tuvieran así sesgados, que escuchar las barrabasadas que uno escuchaba en radio y televisión panameña con estos predicadores chapuceros que nada más se la pasaban era gritando y amedrentando y asustando a la gente. Ahora sí, entonces la pregunta, ¿a qué nos estamos refiriendo con redención? Señales que preceden a la redención. Nos estaremos refiriendo en este pasaje a la redención del alma soteriológica, o estamos refiriéndonos ahí a una redención cósmica de todo el universo. Déjenme preguntarle a Rubén qué fue lo que le pasó. Hermano Adrián. Amén. Bueno, este pasaje, la respuesta corta sería la redención cósmica. ¿Ok? No sé si me... Ajá. Redención cósmica. Aunque va a parecer extraño porque nos estamos basando en Lucas capítulo 21, versículo 28. Pero ahora lo explico. Lucas 21, 28 dice, cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten sus cabezas, pues habrá llegado el día de su liberación. Ok, que creo que en la traducción la Reina Valera dice redención, ¿verdad? Redención. Ahora, si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18, ahí explica esa parte de esa redención de la que está hablando Lucas. Porque esta redención de que está hablando Lucas es a los creyentes. Se debe entender que es a los creyentes, ¿ok? Y no lo dice en un sentido escatológico. ¿Por qué? Porque en los versículos, aunque se está hablando en el contexto histórico de los discípulos y de la iglesia del primer siglo, que pasó por todo lo que se menciona ahí, nuestros hermanos a través de la historia están sufriendo, la iglesia ha estado sufriendo persecución. Pero aquí habla de la venida de Cristo como el momento de nuestra liberación. Y entonces yo voy a los Romanos capítulo 8, versículo 18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Ahora fíjense, cuando ahí dice la gloria venidera, porque nosotros sabemos que cuando Cristo venga vamos a ser transformados, ¿ah? Pero me llama la atención de que ese versículo 18, creo que está hablando, hermano, está en mute. No lo oí. Amén, amén. Me llama la atención que cuando ahí dice la gloria venidera, acabamos de leer Lucas 21, versículo 27b, dice, y su venida será con poder e infinita gloria. La venida del Señor será en gran gloria.
recuerdo la traducción cuna, en el idioma cuna, traduciéndolo al español, habla de un resplandor que va a llenar el cielo. Va a ser algo tan grande, una gloria tan grande y estremecedora. Bueno, aquí dice, no, que este tiempo de aflicción no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, aquí habla en términos de nosotros. Fíjense que en Lucas 21-28 dice, ustedes, implícitamente, está implícito ese, ¿cómo se le llama eso? Ese sujeto, porque dice su liberación. ¿Ok? Y entonces leo el versículo 19. ¿Por qué? Porque eso lo llevo al contexto de la redención cósmica, porque el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de ¿qué? De la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué tiene que ver la creación con la manifestación nuestra? O sea, nuestra transformación. Versículo 20 sigue explicando, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Cuando dice también es porque nosotros hemos sido, estamos en ese estado corporal de corrupción y seremos libertados. Pero dice que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de ¿quién? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, y miren la palabra, la redención de nuestro cuerpo. Así que ahí vemos cómo la redención de nuestro cuerpo, es decir, el hecho de ser transformado, va en el contexto de la redención de toda la creación. Por eso es que pienso que Lucas capítulo 21, versículo 28, lo habla en un sentido de redención cósmica. Sí, entonces uno lo puede comparar con Romanos 8, del 19 al 23, donde Pablo lo ve desde ese punto de vista, pues es unitaria, es una dimensión creadora, ¿no? En ese sentido, o restauradora. Yo lo veo desde ese punto de vista, lo veo más que todo cósmico. Bueno, creo que ahí hay unanimidad. Todos lo vemos desde este punto de vista. Y hermanos, una cosa segura tenemos nosotros, que todas estas cosas que nos plantea este texto de la Biblia, cada una de las cosas, estas señales y estas situaciones que la Biblia nos plantea, es segura de que la consumación de los tiempos y el plan de Dios establecido para que todas estas cosas se den, es seguro, se va a dar, independientemente cómo nosotros lo hayamos entendido. Lo seguro es que así como lo plantea la Biblia, así va a pasar. Dios quiera que nosotros, y gracias hermano Rubén por aportar esta temática y hacer que nosotros podamos querer hablar de esto con bastante amplitud. Pero es
será bueno que nosotros cada día más estemos precisamente confiando en Cristo de manera total. Que no seamos como a lo que Pablo se refiere en segunda Tesalonicenses, que dice que no seamos como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Porque muchas veces circunstancias como esta de pandemia, de pérdida de trabajo, etcétera, todas las circunstancias que están habiendo, que hacen que el que no tiene esperanza no la alcance y el que tenía mengue su esperanza, y nosotros no debemos permitir que eso suceda. Nosotros como colportores de la palabra, como predicadores, maestros, etcétera, de la Biblia, tenemos que ser transmisores de esa esperanza. Precisamente, ¿cuál es la esperanza que tenemos? La redención de nuestros cuerpos, la redención de nuestro ser. O sea, estar siempre con el Señor. Esperanza que no tiene el resto de la humanidad, que no se rinde al Señor, que no cree en Cristo. Así que, hermanos, que esta sea pues precisamente nuestra esperanza, y que no decaiga, sino más bien nosotros seamos esos agentes para animar a los demás a seguir creyendo en Jesús. Diga, hermano Rubén. Sí, finalmente, y me gustaría que ese fuera de repente uno de los temas pendientes de las próximas reuniones que vayamos a tener, porque esto está muy bueno. Exacto. ¿Cómo ven ustedes el cristianismo después de la pandemia? Yo entiendo que el cristianismo para nosotros, conservador en el que estamos nosotros, nosotros tenemos principios bien claros y definidos sobre la salvación y eso, y estamos seguros en muchas cosas, pues, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la salvación, de nuestra disciplina, nuestra educación teológica, bíblica, los devocionales, son cosas que el cristiano conservador las tiene como muy radicales, pues ese es su hábito de vida. Pero el mundo cristiano en general, ¿cómo lo ven en América Latina? Estados Unidos es otra cosa. Allá tú puedes hablar fácilmente del poscristianismo. Tú vas a la iglesia, son 4 gatos en una iglesia. Y viejitos. Y viejitos. Hablando de las iglesias del sur de los Estados Unidos, porque no sé si tú sabes, esa que parte de mi teología es heredada de ellos. La iglesia centroamericana tuvo muchos misioneros. Y en base a la experiencia que yo tuve con ellos, pude conocer que las iglesias norteamericanas, ese es un país donde el evangelio nada que ver ya, ¿no? Es más, hasta se prohíbe hablar en las escuelas eso. Pero en América Latina, ¿cómo ves el cristianismo? Mira, lo que nosotros estamos haciendo nada más, en este momento somos 3 personas. Pero después de la pandemia, cuando inició la pandemia, las iglesias cerraron 1 año. ¿Cómo está el ambiente afuera? Me pareció extraño, y yo me había perdido del mundo pentecostal, de las noticias de ellos, que yo no sabía que Marino había muerto. Ah, murió siempre. Adrián, ¿quién fue el que murió, Adrián? Que él me lo mencionó. Yo mencioné bien que murió, no recuerdo. No, entonces fue idea mía. Estoy matando al hombre. Me sorprendí, Marino murió, ya está. No, el que bueno, sí murió, y murió previo a la pandemia, fue Jaime Morrell. Sí. Sí. Del supe, ¿murió en Argentina o Chile? Chile murió. No, murió en Miami. En Miami. Ok. Dice que cuando murió él dijo, o antes de morir, que esa era su promoción. O sea, como que murió con una seguridad. Ajá. Que se iba con Cristo. Wow. A diferencia de Darwin, los pastores que me iniciaron en el calvinismo, ellos son del mismo pueblo de Darwin. De Darwin, el científico. El científico. Y ellos me dijeron que
en el hecho de muerte es conocido en Pensilvania. Él muriendo dijo, esta teoría que yo creé es diabólica y era mentira. En el hecho de muerte. Pero quién sabe eso. Nadie. Sí. Darwin se Al retractó. contrario, no de, Sí, ajá, se retractó. exactamente. Pero bueno, hermano, es como para ver cuál es la salud y hacia dónde va el cristianismo en los próximos siglos, pues. Pero ustedes saben algo, miren, hermano, yo quiero decir esto y creo que no me lo voy a perdonar si no lo digo. Mira, una de las razones por las cuales estas cosas están pasando es porque precisamente la iglesia o facciones de la iglesia se han alejado del confesionalismo. ¿Y a qué me refiero con confesionalismo? Oiga, tener documentos como los catecismos y confesiones. Ustedes saben, yo pertenecí, a la iglesia bautista. Desde que yo me convierto a Cristo, desde que salgo del catolicismo, bautista del sur, miembro de la primera iglesia bautista de Panamá y colaborador en algunas otras iglesias bautistas de Panamá. Y los bautistas actuales tienen una confesión y no la conocen, que es la confesión de New Hampshire. No es una confesión 100% calvinista, o sea, no es 5 puntos del tulip, yo creo que es 3. Por lo tanto, ellos son medianamente calvinistas. Es lo que yo le comentaba a Adrián, que es el amiraldianismo. Sin embargo, ellos tienen una confesión de fe donde se dice todo. Y usted ve que los bautistas actuales, sobre todo los que no son confesionales, ellos aceptan cualquier cosa. Cualquier cosa. Ya el pentecostalismo ha penetrado las iglesias bautistas. Usted ve danzas en las iglesias bautistas, cosa que no se veía. En el tiempo en el que yo estaba, hermano, te bajaban del púlpito de una vez. Ahora se aplaude. No, ese es un siervo de Dios. Entonces, eso es algo que creo que parte de del cuadro actual de la iglesia es porque muchas iglesias que tenían algo de eso que nos legó la reforma, ¿verdad? El volver a las escrituras, pero también mantener ese cuerpo de doctrina salvaguardado en documentos, y eso se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Hay bautistas que son unicitarios, hermano. Y eso es lo que a mí me espanta. ¿Cómo un bautista no es trinitario? O sea, eso a nadie le cabe, pero los hay. Sí, amén. Algo que yo pienso es que siempre es bueno revisar la historia. Nada nace de la noche a la mañana. Sí. Nada nace un vacío. Ajá, el conocimiento que tenemos de teología, de la Trinidad y eso, o sea, no fue a mí que se me ocurrió pensar en la Trinidad y explicarlo de una manera precisa, lo más exacta posible. Recuerdo cuando el hermano Sproul explicaba algo que tenía que ver, recuerdo una explicación donde se explicaba que eso de 100% humano y 100% Dios es una unión hipostática. está mal dicho. Y cientos de años antes, siglos antes, cuando leemos las confesiones, ahí dice verdadero hombre, verdadero Dios. Vemos la exactitud, la precisión que tenía. Pero hay una especie de soberbia, de orgullo, ¿no? Que el espíritu me revela y todo eso, donde la gente no quiere depender de los maestros, no quiere depender del libro. Ellos dicen, no, yo me pongo ahora en mi lugar secreto y Dios y yo. Pero nosotros leemos en la Biblia que Dios, Cristo mismo, constituyó a algunos apóstoles, otros maestros. Entonces, el Señor puso maestros en la iglesia, pero estas personas
pasa como en el libro de Job, parece que nacieron con la sabiduría ya. Ellos son la fuente de sabiduría. No tiene nada que aprender de nadie. Ni de Dios. Ajá, y vemos también lo mismo que pasó en el caso de Roboán, cuando los ancianos lo iban a aconsejar. Roboán creía que él era muy sabio. ¿Para qué voy a estar en el contexto nuestro? ¿Para qué voy a estar leyendo libros antiguos de gente retrógrada de otro tiempo? Yo me pongo a orar aquí y acá el Señor me guía a mí. Pero leemos, por lo menos si nos basáramos en la Biblia, dice que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Tenemos que comprender que la iglesia no nació ayer. La iglesia no nació el día en que yo me convertí. Yo necesito de la iglesia, y la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, ha dejado un fundamento, ha combatido herejías, ha dejado una historia que nosotros tenemos que revisar. ¿Ah? Y pararnos, como dice la Biblia, y mirar las sendas antiguas. Entre los bautistas, antes de llegar a Panamá por la construcción del canal, no es que se dañaron ahora, ellos vinieron dañados ya. Y lo digo con toda seguridad porque ¿cómo es que aquí entre los católicos un negro podía entrar a una iglesia católica y acá ya habían iglesias donde te dejaban afuera por tu color de piel? Y eso era algo normal entre los bautistas. Por ahí estaban hablando, se estaba recogiendo en estos días la ofrenda de Lotimun. Ajá, sí. Y en parte de la historia se explicaba que ella le recriminaba a los bautistas de allá de Estados Unidos, que bueno, sí, que hablan de eso, pero estaban siendo racistas con los negros en el mismo Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí a Panamá llegaron como pastores asalariados y no dejaron aquí gente preparada. Apenas se acabó el sueldo del canal, se les fue, así mismo se le acabó el llamado y se fueron. Recuerdo que cuando estaba en la comarca, los pastores, la gente más viejita, se enojaban cuando escuchaban a un hermano decir un aplauso al Señor. Y entonces los más viejitos se quedaban así, no aplaudían. Lo lamentable es que los viejitos, a pesar del desacuerdo, no sabían el por qué. Era una tradición, pero no podían explicar el por qué. Y tenemos una juventud que está levantándose ahora que quiere saber por qué. Y te preguntan, bueno, pero ¿por qué no se puede aplaudir? Y no saben explicar. Es muy importante hoy en día poder explicar el por qué, no porque yo lo digo o porque yo soy el pastor. Tienes que estudiar la Biblia, meterte allí y saber explicar cosas que en las iglesias bautistas que parecen pentecostales precisamente porque han dejado a un lado la liturgia. Cuando usted escucha liturgia, la gente piensa en la iglesia católica apostólica romana, pero no saben que nosotros tenemos una liturgia y vemos a las hermanas dirigiendo los cultos, dirigiendo oración. Vemos cultos así como nosotros por Zoom y hermanos que cantan, pero desde cuándo eso es así, y la Santa Cena del Señor por Zoom. Un desconocimiento de la doctrina bíblica, un desorden total. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Revisemos la senda antigua, escudriñemos la escritura y nos vamos a dar cuenta que solo estudiando la Biblia, aconsejando a los hermanos, ejerciendo el oficio a los que enseñan en la iglesia, hay bastante trabajo.
quitando a un lado ese poco de cosas de día de fútbol, de actividad para jóvenes, que es algo que me explicaba el pastor en la iglesia acá en Colón. Han quitado todas esas actividades de antes, solamente enseñanza, y es mucho trabajo. Está más ocupado que nunca, pero es algo que se debe hacer. Preparar un texto de la Biblia para una enseñanza y hacerlo lo mejor posible requiere tiempo y oración. Así que creo que las cosas empiezan por casa, ¿no? Desde la iglesia y de ahí a la sociedad. Y sin profundizar más, porque también el trabajo de la familia, el hogar también es muy importante. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a ir finalizando y yo le voy a Y pedir finalmente, a... para decirte que me decía uno de los hermanos misioneros que ya no están acá, dice en el 2008, Rubén, en Estados Unidos ya existen 230 clases de bautistas. Imagínate, ya tenían como estadística 230 clases. Se perdió ahí si me la permiten, declaración de fe. Sí, bueno, nada más para decir, hermano Reinaldo habla y le pido entonces a Rubén que nos despida en oración, pues, para finalizar. sí, gracias. Pero para hacerle eco a lo que se acaba de decir, es que parece que esas doctrinas, esos documentos han quedado como reliquias y se va a necesitar una reeducación, un reevangelismo, por decir así, un discipulado masivo, porque la mayoría de las iglesias, por razón de COVID, nos hemos ajustado a hábitos que quizá no debiéramos, no debieran ser hábitos, deben ser la oportunidad para explicar, sí, el por qué se hace así. Esos documentos que tenemos no deben ser reliquias, deben ser buenos instrumentos para nosotros difundir esas verdades. Hermano Rubén, por favor, despídanos en oración y vamos a estar conversando para darle entonces fecha y forma al próximo conversatorio. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos das una vez más una oportunidad de poder compartir juntos y estar reunidos cumpliendo así con tu palabra, donde estén 2 o 3 en tu nombre, allí estarás tú. Señor, gracias por nuestro hermano Adrián, por su conocimiento, por su experiencia, por su enseñanza, al poder compartir con nosotros y poder enriquecer nuestras vidas. Lo mismo te pido con nuestro hermano Husky. Gracias por su participación, que ha sido también de bendición y ha sido de eh, ejemplo y de motivación para saber de que hay personas siempre dispuestas a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por César, quien nos dirige, Señor, en estas 2 sesiones. Gracias por la iniciativa que parte de él, por su interés en servirte, en llevar adelante hasta donde sea necesario y hasta donde se pueda, Señor. Sabemos las circunstancias que están pasando en este mundo. No podemos saber a ciencia cierta cuáles son los próximos eventos que van a ocurrir en este mundo, pero permítenos a nosotros cumplir hasta donde tú nos permitas llevar el evangelio y tu palabra y enseñar a otros, y hasta donde sea posible instruir a maestros para que sean la continuidad de la iglesia. Gracias te damos, Señor, por ser tan buenos y que aunque la tecnología no es lo mejor, todavía podemos compartir tu palabra.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que me los cuide, que me les Amén. lleve a cada vez más, oiga, enamorarse más del Señor y servirle con más ahínco. Rubén, vamos a estar hablando a través de del WhatsApp, ¿oíste? La próxima temática y vamos a meter en el convito aquí a Adrián para que aporte también, que él... Claro, claro que sí. Y otro invitado. Así también, al hermano Reinaldo también. Sí, que se nos quedó hoy, ¿ah? Ah, Rafa, es que Rafa. está así Está difónico. con el problema del resfriado. Bueno, mis hermanos, saludos y bendiciones. Descansen, Gracias. descansen, hermano. Saludos, que descansen, hermano. Dios les Amén, bendiga. amén. Amén, siervo. Amén.